Bien, las imágenes de un conductor de transporte pirata de La Chorrera que golpea a un usuario siguen generando reacciones hoy. Vamos de inmediato a nuestra móvil con Adair Concepción. Adair, hay nueva información sobre este caso. ¿Qué nos tienes? Adelante. Mirna, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a la audiencia. Imagínese usted hasta dónde ha llegado la intolerancia, sobre todo en el sector transporte. Vamos de inmediato con imágenes de lo que ocurrió esta mañana en el distrito de La Chorrera, toda vez que se da un intercambio de golpes entre un usuario y un conductor y secretario también de transporte pirata que vienen en ruta hacia la Plaza 5 de Mayo. La situación se originó ante la vista de varios transeúntes, varias personas que decidían abordar este sistema de transporte para llegar hacia sus puestos de trabajo y tuvieron que presenciar este tipo de actos. ¿Por qué se da todo esto, Mirna? Te cuento que el usuario pagó con $5 y el cambio se lo dieron en puras monedas de 10 centavos, por lo que le reclama a la persona que realizó el cobro. Esta va y se lo comunica a los demás conductores y todos llegan y enfrentan a este usuario. De igual forma le solicitan que se baje del transporte, pues no lo traerán hasta Panamá por estar reclamando. Ante esto se da este intercambio de golpes. El usuario aseguró a los que estábamos en ese momento en la fila hacia los otros usuarios que él es doctor y que sabe cómo defenderse. De igual forma no descarta toda una serie de acciones penales ante las respectivas autoridades por los golpes de los que fue víctima esta mañana. Tenemos declaraciones, por supuesto, del director del tránsito en la provincia de Panamá Oeste, el señor Orestes del Río, haciendo el llamado a la tolerancia entre conductores y usuarios, y también declaraciones del abogado Víctor Martínez, que en varios procesos ha fungido como defensa de los usuarios. Vamos de inmediato con esas declaraciones. Primero que tendríamos nosotros que observar realmente cuáles fueron la situación que provocó este tipo de actitud. A ninguno de los dos les debiese ser permitido, menos aún al del transporte que está prestando un servicio, porque como bien lo señala la ley, debe ser comedido, debe tener respeto hacia el usuario e igualmente el respeto de la reciprocidad del usuario hacia el conductor del transporte colectivo. O sea, el transporte público colapsó y este es el reflejo del colapso del transporte público. Y además, el transporte pirata se le escapó, se le fue de la mano o lo dejaron irse por parte de las autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. No tienen ningún tipo de control sobre este tipo de transporte, ninguno. Son varias las reacciones que en ese momento por parte de los usuarios se dieron en relación a este enfrentamiento o a estos golpes que se dan entre este usuario y el secretario de este transporte pirata, y sobre todo aquellos conductores que también llegaron, por supuesto, a defender a su compañero y no así al usuario. Los que estaban en la fila en ese momento, Mirna, Katy y amigos televidentes, hablan de que son constantes este tipo de situaciones, que también el transporte pirata, principalmente del oeste, transita por los hombros de la autopista Arraiján-La Chorrera a exceso de velocidad y a veces con música muy alta, lo que les dificulta. Ellos aseguran que es una necesidad tener que utilizar este sistema de transporte, pero que al parecer se ha salido de las manos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Precisamente un censo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realizado hace algunos años al inicio de esta gestión dio a conocer que existen más de 800 piratas o de estos busitos tipo panel a nivel nacional. Así están las cosas, Mirna. La situación de intolerancia que se vive sobre todo en el transporte público, no solo para este usuario, sino para todas aquellas personas que en ese momento hacían una fila, aquellos niños también que fueron testigos de estos golpes que se dan tanto entre este usuario, de igual forma por los conductores de este sistema de transporte. Así están las cosas, compañeras. Vamos a estudios con más de la edición estelar de Next Noticias. Adelante. Adair, hay un debate aquí en el estudio, si fue por el cambio, el pago que le dio el usuario al transportista pirata, y esto es lo que motiva la polémica, la agresión. Miren, te cuento, el usuario, le paga a la joven que realiza el cobro con $5, con un billete de $5. Esta le da el cambio de $3, según nos contó el doctor, en puras monedas de 10 centavos.
Él en ese momento le pide que si no tiene billetes o monedas de $1, ella lo que hace, según comenta el doctor, es que va a hablar de inmediato con los demás conductores. Vienen todos los conductores, le dicen al señor que si no le gusta esta forma de cambio o este vuelto, que se baje, que no será transportado hacia la 5 de mayo, la ruta donde llega este bus. Él reclama, asegura, le dice que él es un usuario y que tiene derecho a hacer este reclamo, y pide de igual forma que se cumpla con el servicio que tiene que prestar esta ruta de bus. Inmediatamente uno de estos conductores le grita, lo golpea en la cara, pero es uno de los secretarios que se baja de este sistema de transporte y que tiene el intercambio de golpes aún mayor o aún más preocupante con este señor. El resultado, el viaje, los que estaban allí se vienen hacia la ciudad de Panamá. Esta persona, el usuario, se queda en Chorrera con los golpes, asegurando que acudirá ante las autoridades. En la fila, en ese momento, habíamos 2 periodistas y de igual forma una funcionaria del órgano judicial que le recomendó a esta persona que actúe de acuerdo a la ley y que presente la respectiva denuncia por esta agresión, ya que él es usuario y sobre todo una persona bastante mayor. Mirna. Ahora, de acuerdo a la condición, si pudiéramos llamarla así, en que están operando los piratas y los secretarios, que ahora les llaman secretarios, pero no son más que los conocidos pavos, me imagino yo, ¿quién podía sancionar entonces a este conductor? O sea, ¿quién entra entonces a dirimir un conflicto como lo que ocurrió? Como hay agresión, Mirna, en todo caso sería la Policía Nacional, que dicho sea de paso, no estaba en el lugar, y fue parte de la recomendación que varios de los que estaban en fila, igual como te mencionaba, una señora que es funcionaria del órgano judicial y que adujo que ha estudiado leyes, le recomendó que acuda ante la Policía Nacional para que presente esa denuncia producto de la agresión, que es quien en todo caso tiene que ver esta situación producto de la agresión, pero tendría que ser también la autoridad del tránsito en el área de Chorrera, quien tendría que vigilar la actuación, el cobro que realizan este sistema de transporte y el trato que dan a los usuarios. Bien, gracias Adair. Interesante lo ocurrido y más que nada preocupante la situación de anarquía también que se vive, como bien decías tú, en el sector de transporte público hoy día, y que lo que vemos es una muestra de lo que está ocurriendo a diario, de lo que viven los usuarios también. Gracias por tu reporte. Más adelante volvemos contigo con otros temas de actualidad también. Gracias por tu informe.